Son los principios del siglo XIX y el dominio español en América estaba en caos. Revoluciones en contra del reino español se estaban propagando como los labubus entrepelados en el occidente, y muchas veces estos mismos revolucionarios terminaban peleándose entre ellos mismos, todo mientras seguían en conflicto con los ejércitos españoles. Todo esto llevó a conflictos extremadamente violentos y prolongados que a lo largo cambiarían el rumbo de la historia. Ya con esto dicho, sí existió un caso que uno podría llamar único, y este es el caso de Panamá. Formaba parte del virreinato de la Nueva Granada, junto con lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y partes de Brasil y Perú. Después, el 10 de noviembre de 1821, en medio de este ambiente revolucionario que había surgido, los panameños en el pueblo de Villa de los Santos declararon su independencia de España en un acto conocido como el primer grito de independencia en la Villa de los Santos. Unos días después, en el 28 de noviembre, el militar José de Fabrega organizó una declaración mucho más formal en la ciudad de Panamá. Esta declaración no repudió el previo grito de independencia que ocurrió en Villa de los Santos. Ahora, puede que te estés preguntando, ¿cómo fue posible que una nación tan pequeña haya podido derrotar al ejército español? La respuesta a esta pregunta, mis queridos amigos, es que Panamá no derrotó al ejército español. Me explico. Lo que sucedió es que en el mes de octubre, antes de las declaraciones de independencia, España había movido la gran mayoría de sus tropas estacionadas en Panamá a Ecuador para ayudar a reprimir rebeliones que estaban ocurriendo en este lado del imperio. Y cuando José de Fabrega declaró la independencia de Panamá, las tropas españolas que habían quedado se le voltearon al rey de España y se unieron a la causa revolucionaria panameña. Qué suerte, ¿no? Pero había un problema con el cual se enfrentaban estos revolucionarios, y era que si España decidía intentar derrotar este afán de independencia, ¿qué le garantizaba a los panameños que ellos no iban a ser totalmente aniquilados? Pues miremos la situación de los panameños en este tiempo, que es algo parecido a mi situación personal actual. No tenían plata y tenían muy pocas armas. Entonces Panamá buscó protección. ¿Pueden adivinar cuál fue el país al que se propuso que Panamá se uniera? Sí, exacto. Perú. Esta propuesta no parece muy lógica. ¿No sería pues más razonable que Panamá se uniera a la Gran Colombia, un país con el que sí compartía una frontera? Pues sí, pero el razonamiento detrás de esta primera propuesta es que antes de la independencia de los países hispanoamericanos, Panamá tenía vínculos comerciales mucho más fuertes con el Perú que con el virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, esta idea era solo una propuesta, y así se quedó, porque a la final los panameños estaban totalmente atraídos por el carácter inspirador de Simón Bolívar, y a través de un voto popular se decidió que Panamá sería voluntariamente absorbida a la Gran Colombia. En la frontera de Colombia y Panamá existe un lugar geográfico llamado el Tapón del Darién. Esta área está llena de selvas densas, montañas empinadas, pantanos, ríos peligrosos y lluvia constante. Es decir, todo lo malo que existe en este mundo se puede encontrar en el Darién, incluyendo a los venezolanos. Dado esta realidad geográfica, la comunicación terrestre entre Colombia y Panamá era inmensamente difícil. Por lo tanto, los panameños estaban muy aislados del resto del país, o sea, Colombia, y causó que se desarrollara en Panamá un instinto autónomo, por así decirlo, donde se favorecía un sistema gubernamental federalista que les garantizara un estatus autónomo. La situación política en Colombia en el siglo XIX fue, como te diría, muy complicada. Para el año 1831 la Gran Colombia se había desintegrado, y de sus cenizas surgieron tres países diferentes que fueron el estado de Ecuador, el estado de Venezuela y el más importante para nuestra historia de hoy, la República de la Nueva Granada. Panamá permaneció parte de este último, y como cuando yo consigo novia, los problemas empezaron de una. Como había mencionado antes, la situación política de Colombia era muy complicada. Durante los años de 1830 los panameños ya habían intentado rebelarse, pero estas rebeliones eran rápidamente aplastadas por la Nueva Granada. Pero ahora la situación era diferente, porque la Nueva Granada estaba distraída peleando con sí misma. Entonces, el 18 de noviembre de 1840, el general Tomás Herrera tomó la oportunidad de declarar la independencia de Panamá. Panamá se volvió una nación independiente, y como la primera vez fue hecho sin derramar una gota de sangre, pues la Guardia Militar en la ciudad de Panamá apoyó el movimiento del general Herrera, y no había nada que la Gran Colombia podía hacer al respecto porque estaba distraída con sus propios asuntos. Y así es la historia de cómo Colombia perdió Panamá por la primera vez. Después que se concluyó la Guerra de los Supremos, la Nueva Granada ya estaba lista para reclamar lo suyo.
En el Cauca, la Nueva Granada comenzó a organizar una expedición militar para reclamar el territorio de Panamá. Afortunadamente las cosas se resolvieron diplomáticamente cuando después de 13 meses Panamá fue reabsorbida porque palabras con un prospecto de un conflicto violento y sangriento fue suficiente para convencer a Panamá que se volviera a unificar a la Nueva Granada. En 1846 la República de la Nueva Granada junto con los Estados Unidos firmaron el Tratado Mallarino-Birlac que estableció un acuerdo entre ambas naciones en el cual los Estados Unidos aseguró que no se iba a meter en los asuntos de la Nueva Granada y reconocería la soberanía de los neogranadinos sobre el territorio del istmo. A cambio de esto, la Nueva Granada le concedió a los Estados Unidos varios derechos de tránsito en el istmo. Esta información va a ser un poco más relevante después. En 1884, ya los Estados Unidos de Colombia, tras el cambio de nombre que hubo en 1863, empezó a disminuir su presencia militar en Panamá, ya que se encontraba peleando otra guerra civil. Al enterarse de estos acontecimientos, ciertos panameños se dijeron lo mismo que Pedro Pascal se dijo al leer sobre la ansiedad: llegó la hora de aprovechar. De nuevo los panameños intentan separarse de Colombia. ¿Recuerdan el Tratado Mallarino-Birlac? Pues aquí es que es relevante porque un poco después de la rebelión panameña los Estados Unidos mandó sus marines y armada a Colón bajo el pretexto de que iban a proteger intereses y ciudadanos estadounidenses. Igual de preocupados por esta situación estaba Chile, que sospechaba de los verdaderos motivos de los Estados Unidos y por lo tanto mandaron la Esmeralda, un crucero protegido para prevenir un evento indeseable. Este crucero era en su tiempo considerado el buque más poderoso en el Océano Pacífico. Es más, un periódico estadounidense reportando el incidente había escrito: la Esmeralda podría destruir nuestros buques apostados en Panamá, un barco a la vez sin siquiera ser tocada. ¡Qué poético! Las órdenes que le fueron entregadas al capitán del barco, Juan López Lermanda, eran las siguientes: detener por cualquier medio una eventual anexión de Panamá por parte de los Estados Unidos. ¡Qué dramático! Afortunadamente para todos no hubo derrame de sangre porque cuando la Esmeralda llegó a Panamá ya los Estados Unidos se había retirado y las tropas colombianas estaban de nuevo en Panamá. El 17 de octubre de 1899 Colombia vuelve a tener otra guerra civil entre los liberales y conservadores. Esta guerra, conocida como la Guerra de los 1000 días, duró hasta 1902 y Panamá, como otras partes del país, quedó destrozado por la guerra. En este tiempo, un evento notable que ocurrió fue la ejecución del general liberal Victoriano Lorenzo Troya. Nacido en Penonomé, Panamá, este señor se alzó contra el gobierno conservador, el cual sentía que era culpable por las injusticias cometidas en contra del pueblo ismeño. Con los tratados de Neerlandia y Wisconsin terminó la Guerra de los 1000 días y la gente chismosa empezó a decir que el general Lorenzo y sus hombres habían rechazado los tratados de paz. Las autoridades colombianas capturaron al general Lorenzo y lo fusilaron el 15 de mayo de 1903. 2 meses después, el periodista panameño José Sacrovir Mendoza escribió en el periódico El Lápiz sobre los acontecimientos que habían sucedido y al enterarse de esto, el comandante militar colombiano de Panamá, el señor José Vázquez Cobo, ordenó un ataque al periódico y a Mendoza. Este ataque causó que la desconfianza que ya existía entre Panamá y el gobierno colombiano se empeorara. El 18 de noviembre de 1901, los Estados Unidos y la Gran Bretaña firmaron el Tratado de Hay-Pauncefote, que fortaleció la influencia estadounidense en la región de Centroamérica. Este tratado le permitió a los Estados Unidos la construcción y administración de un canal en el istmo. Obviamente esto era un insulto a la soberanía colombiana y el presidente de Colombia en ese momento, José Manuel Marroquín, envió a Carlos Martínez Silva a Washington, con el objetivo de aclarar la posición de Colombia en el istmo. Pero Martínez, viendo que la urgencia y gravedad de la situación era más grande que el amor que los de la derecha en X le tienen a Gio Scotti, rápidamente renunció a su puesto. El presidente marroquín entonces asignó a José Vicente Concha para hacerse cargo del trabajo y este señor, al igual que James Rodríguez en el 2014, iba a poner la cara por todo Colombia. Él no iba a permitir que el orgullo y el honor de los colombianos fuera pisoteado. Él rechazó toda demanda por parte de los Estados Unidos que se imponía sobre la soberanía colombiana en el istmo panameño. Si el presidente Theodore Roosevelt de verdad quería ese canal, le iba a tocar pagar un precio bien alto, poniendo la cara. Sin embargo, el presidente marroquín tenía planes distintos y estaba dispuesto a aceptar las demandas de los Estados Unidos. José Vicente Concha vio esto como algo inaceptable y también renunció a su puesto. Después de su renuncia, el Tratado de Ranjay fue creado, el cual le daría permiso a los Estados Unidos de construir un canal en el istmo.
Fue firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Milton Hay, y el embajador colombiano de los Estados Unidos, Tomás Herrán Mosquera. El Senado de los Estados Unidos ratificó el tratado, pero surgieron problemas en el gobierno colombiano. El expresidente colombiano Miguel Antonio Caro no aprobaba del tratado Herrán Hay. Caro protestó que el tratado no estaba en el interés de Colombia y él pudo convencer al Senado colombiano de lo mismo. Entonces, cuando llegó el momento de votar por el tratado, una mayoría en el Senado votó en contra y en consecuencia el tratado falló en ser ratificado por Colombia. Los panameños quedaron descontentos con esta decisión y en particular José Agustín Arango, quien empezó a organizar un movimiento separatista secreto. Este movimiento buscaba empezar una revolución que le diera independencia a Panamá de Colombia para entrar en negociaciones directamente con los Estados Unidos para la construcción del canal. A la conspiración se unieron personajes como el Dr. Manuel Amador Guerrero, Tomás Arias, Manuel Espinosa Batista y Federico Boyd. A través de la labor del Dr. Guerrero, el movimiento adquiriría el apoyo del general Esteban Huertas López mediante la difusión de rumores que el gobierno colombiano planeaba en quitarle a Huertas su rango y mandarlo a una isla peligrosa. El Dr. Guerrero también viajó a la ciudad de Nueva York, donde consiguió financiamiento del cabildero Philip Vino Varilla, quien tenía intereses personales en la construcción del canal y que se realizara específicamente en Panamá. También se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. En la reunión, Roosevelt habló cautelosamente para evitar dar el apoyo explícito de los Estados Unidos. Pero sí sería muy bacano si ustedes sí se decidieran en rebelarse. No que deberían, pero ¿quién los va a parar? No hace falta decir que ni el marihuanero más estúpido que conoces no hubiera podido entender el significado de estas palabras. El Dr. Guerrero volvió a Panamá satisfecho que había conseguido el apoyo que necesitaba para la revolución. Lo único que faltaba ahora era que la revolución comenzara. Todo estaba preparado. La fecha de la revolución estaba puesta para noviembre de 1903, pero sucedieron eventos que totalmente frustraron los esfuerzos de la conspiración, pues empezó a circular rumores que supuestamente Nicaragua estaba preparándose para una invasión de Calobora. Entonces Colombia movilizó el batallón de tiradores de Barranquilla y los mandó al Istmo. La presencia de estas aproximadamente 500 tropas constituyó un gran problema para los revolucionarios panameños. ¿Cómo iban a ganar una guerra contra Colombia? Claro, Colombia en este momento estaba devastada por la guerra de los 1000 días y los soldados que reunió eran reclutas que tenían poca experiencia, pero de igual manera. El gobierno colombiano se había vuelto sospechoso del general Huerta y el del gobernador de Panamá, José Domingo de Ovaldía, y por lo tanto le dieron al comandante del batallón de tiradores, el general Juan Tovar, instrucciones secretas de desplazar a ambos hombres de sus puestos. Arribaron a Colón el 3 de noviembre de 1903 y los acontecimientos se desarrollaron fugazmente. Los colombianos habían planeado en rápidamente avanzar hacia la ciudad de Panamá por ferrocarril, pero los trabajadores estadounidenses del ferrocarril estaban trabajando con los panameños revolucionarios. Estos inventaban cualquier razonamiento para impedir que los colombianos fueran transportados. Finalmente sí transportaron al general Tovar y unos cuantos otros oficiales, pero siguieron aplazando el avance del batallón, insistiendo que tenían que mantener la neutralidad del ferrocarril. El general Tovar llegó a la ciudad de Panamá con la intención de tomar control del batallón colombiano estacionado ahí, pero como ya saben, Huerta había traicionado Colombia y dictó órdenes para arrestar a Tovar y los señores que lo acompañaron. Cuando la noticia de este acontecimiento llegó a Colón, el coronel Torres, el oficial al que le fue dejado el cargo de liderar el batallón, demandó que los colombianos fueran transportados a la ciudad de Panamá antes de las 2 de la tarde de ese mismo día, o los colombianos se verían obligados a utilizar fuerza contra los trabajadores del ferrocarril. Los estadounidenses mantuvieron su posición y el USS Nashville amenazó a las tropas colombianas. Los colombianos reconsideraron su amenaza y en vez se decidieron que iban a retirarse de Colón y mandarían a un emisario a la ciudad de Panamá. Ese mismo día, el 3 de noviembre de 1903, el Consejo Municipal de Panamá formalmente declaró la independencia de Panamá de Colombia. Y pues considerando que los Estados Unidos habían empezado a mandar cientos de marines al Istmo, era ya obvio que donde Colombia tratara de parar a los panameños, ella se tendría que enfrentar contra el gigante que es Estados Unidos. Y eso no era algo a lo que el gobierno de Colombia estaba dispuesto a hacer, realmente. No hay nada que podamos hacer. No, pero esperen, esto es antes del 26 de diciembre de 1991, o sea, todavía pasan cosas.
Antes de que los Estados Unidos mandara sus refuerzos, los colombianos tenían la superioridad numérica, y sí es muy probable que sí hubieran podido derrotar a las fuerzas estadounidenses. Sin embargo, es igual de probable que esta victoria solo hubiera sido disfrutada por un corto momento, porque si los Estados Unidos hubieran decidido darle su apoyo total a los panameños, es muy probable que eventualmente derrotarían a Colombia, ya que Colombia era un país en ruinas dado a las constantes guerras, y para esta época los Estados Unidos ya era una nación que se estaba desarrollando como potencia mundial. Pero todo en esta vida tiene solución. Si no se podía militarmente, se haría diplomáticamente. Colombia envió una delegación a Panamá con el objetivo de diplomáticamente hacer que Panamá volviera a ser parte de Colombia. Miremos lo que Colombia le ofreció a Panamá: reconsiderar el Tratado de Rangel, prometer invertir más en Panamá, otorgarle un alto grado de autonomía a Panamá y finalmente hacer la ciudad de Panamá la nueva capital de Colombia. Sin embargo, todas las propuestas reunificadoras fueron rechazadas por Panamá, por ser ya el presidente del Consejo Municipal. El señor Demetrio Honorato Brid Lazo se convertiría en el presidente de facto del nuevo país, hasta que una constitución se promulgó en 1904 y Manuel Amador Guerrero se convertiría en el primer presidente constitucional de Panamá. No es para nada sorprendente que los Estados Unidos fue el primer país en reconocer la independencia de Panamá, lo cual hizo el 6 de noviembre de 1903, seguido por Francia el 14 y la dinastía Qing el 26.